En la primera parte del programa de hoy vamos a presentar la entrevista que nuestro subdirector Jefferson Beltrán le realizó a la madre de Leopoldo López. Antonieta Mendoza hizo un revelador y humano relato de lo que han significado en su vida y en la de su hijo los últimos 365 días. Confiesa que siente temor por la seguridad de su hijo y asegura que su familia también es víctima de la persecución del régimen. Saludo hasta ahora en Caracas, Venezuela, Antonieta Mendoza de López. Ella es la mamá de Leopoldo López. Señora Antonieta, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Gracias, Jefferson, y gracias por invitarnos a este programa. Bueno, señora Antonieta, hay muchas preguntas hoy por hacerle y como lo dije al comienzo de esta entrevista, todas en consonancia con este homenaje que hoy diferentes sectores de opinión en el continente americano le están rindiendo a su hijo. Un hijo que ya completa un año privado de la libertad por parte del régimen del presidente Nicolás Maduro. Señora Antonieta, yo lo primero que quiero preguntarle es frente al estado de salud de su hijo en este momento. ¿Usted qué sabe de él luego de completarse pues ya varios días en los cuales la incertidumbre ha sido total frente al tratamiento que le ha dado el régimen en esta cárcel de Ramo Verde, donde según pudimos conocer en los últimos días, su celda fue allanada por un conjunto de guardias? ¿Qué sabe usted específicamente de él en ese momento? Bueno, te quiero decir que nosotros como familia, yo como madre, me siento profundamente preocupada. Yo temo por la integridad física de Leopoldo. Yo temo por su vida. Nosotros desde el viernes, en la cual, como bien dijiste, hubo un comando que entró violentamente en la celda de Leopoldo, estuvo en la celda por más de 7 horas, requisando todas sus pertenencias personales, destruyéndole todos sus documentos, todas sus notas, y algo verdaderamente que te puede indicar el tono de este régimen. El coronel Homero Miranda, que es el jefe de la cárcel de Ramo Verde, rompió las fotos de Lilian y de los hijos y posiblemente de otros familiares que tenía Leopoldo en la pared. Estamos preocupados. Desde ese día no hemos tenido comunicación con él, solo al abogado de Leopoldo, su abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, ha podido subir a verlo. Juan Carlos nos ha informado que está bien, que está fuerte, que está con su mismo espíritu de combate, que él mismo se sorprende de ese espíritu, de esa fuerza que tiene Leopoldo. Pero aparte de las visitas que le hace Juan Carlos, nosotros no tenemos ninguna oportunidad de saber qué está pasando en esa celda. No sabemos. Está totalmente confinado y totalmente aislado. En este momento, la verdad, que tememos por la vida de Leopoldo y nosotros hacemos responsable al régimen de Nicolás Maduro por cualquier cosa que le pase a mi hijo Leopoldo. Señora Antonieta, una mamá, a diferencia pues de un abogado que, pues como usted lo dice, el abogado Juan Carlos muy seguramente estará al tanto de todos los asuntos legales y quizás todo lo que tenga que ver con el proceso de Leopoldo López, pero una mamá cuando ve a un hijo sabe exactamente cómo se encuentra en términos mentales, en términos físicos. Yo quisiera que usted le reconstruyera a nuestros televidentes cómo fue esa última visita que usted le hizo a Leopoldo y realmente en su condición de mamá, muy alejado de lo político, en su condición de mamá, ¿usted cómo lo encontró? Bueno, yo justamente, lamentablemente, tengo más de una semana que no lo veo porque yo estuve la semana anterior en el exterior, estuve acompañando a Lilian a unas reuniones con Amnistía Internacional. Después Lilian siguió sola para Estados Unidos para las reuniones con el secretario general de la OEA y con el vicepresidente Biden. Quiere decir que yo tengo alrededor de 2 semanas que no lo vi. La última vez que lo vi bien, siempre con su espíritu de contento de vernos, contento de estar con la familia. Ese día fuimos con los niños, con Manuela y Leopoldo Santiago, pero quizás vale la pena una anécdota, que fue la última vez que lo vi. Ese sábado había sucedido otro de estos eventos, porque en esta familia López todos los días hay algo distinto. Mi hija menor, Adriana, vive en San Francisco, California,
y tenía 1 año sin visitar a su hermano porque ella dio a luz de su 4.º hijo 2 semanas después de que Leopoldo enfrentó a este régimen. Ella vino especialmente por 48 horas para ver a su hermano, sábado y domingo, como familiar directo, que tenía el derecho de entrar. Esa mañana fuimos con Adriana y le negaron la visita a Adriana, porque Adriana no tenía la cédula laminada, tenía su pasaporte venezolano, y ustedes todos saben que el pasaporte es una carta de identidad que incluso está por encima de la cédula. Ese día, Leopoldo estaba con nosotros, entramos Lilian y yo con los niños, y le contamos que Adriana, su hermana, estaba afuera. Y sí, por primera vez lo vi triste, lo vi contrariado, porque él estaba muy ilusionado con la visita de su hermana. Ellos son 3 hermanos, Diana, la mayor, que vive aquí en Caracas, que lo ve con frecuencia cuando nos los permiten, después viene Leopoldo, y la tercera es Adriana, que vive en San Francisco, California. Fueron muchas las cosas que tuvimos, muchos favores que tuvimos que pedir por un derecho que le correspondía a Adriana, por una parte visitar a su hermano, y a mi hijo Leopoldo de ver a su hermana. Solamente Adriana pudo reunirse con su hermano y ver a su hermano el domingo por 45 minutos. Ella regresó a San Francisco el día lunes a las 6 de la mañana. Esa fue la última vez que yo vi a Leopoldo. Señora Antonieta, usted como mamá de Leopoldo López, que ha sido una de las víctimas directas de lo que muchos califican una represión directa a la oposición venezolana. Si lográramos retroceder el tiempo 1 año, ¿usted estaría de acuerdo con esa decisión tan valiente, que muchos la calificaban así, que tomó él? La decisión de haberse entregado a una justicia que él no consideraba independiente y que muchos sectores en Venezuela califican de prácticamente responder a las órdenes directas del presidente Nicolás Maduro. Mira, esa es la pregunta que nos hacen continuamente a Leopoldo, a Lilian y a mí. Y quizás puedo referirme a una anécdota. En los días de clandestinidad tuvimos oportunidad de hablar una sola vez con él cuando nos informó que él se iba a entregar públicamente el martes 18 de febrero, a 1 año del día de hoy. Y yo le dije, Leopoldo, piensa en Lilian, piensa en Manuela, piensa en Leopoldo Santiago. No sabemos lo que te espera al entregarte a esta justicia injusta, a este régimen. Y me contestó, mamá, ni el exilio ni la clandestinidad son opciones para mí. Yo sería prisionero de mi alma. Cuando Leopoldo nos dijo esa frase, inmediatamente nosotros nos comprometimos como familia a respaldar a Leopoldo y en ese sentido a sentirnos orgullosos. Lo admiramos por el sacrificio que en lo personal está haciendo para estar alejado de su familia, de ver el día a día de sus pequeños hijos crecer, estar alejado de su esposa Lilian. Y por otro lado, el sacrificio que está haciendo por Venezuela, por los venezolanos. Señora Antonieta, usted habla de un sacrificio que él ha hecho por Venezuela. Ustedes como familiares directos de Leopoldo López, ¿qué opinión tienen de la respuesta que ha dado su país? La respuesta que han recibido ustedes internamente en Venezuela frente a este sacrificio que hizo Leopoldo López. ¿Usted cree que ha valido la pena ese sacrificio que asumió, ese sacrificio que está enfrentando todos los días Leopoldo en una cárcel y en la que se encuentran además en tan difíciles condiciones? Sí, sí ha valido la pena. Como dijo Leopoldo, si mi sacrificio, si mi entrega hace que se conozca las realidades de Venezuela, que se desenmascare este régimen, ha valido la pena. Y te voy a decir, y quizás me voy a ir a algo más bien cuantitativo, hoy por hoy, el 80% de los venezolanos quiere un cambio de régimen. Más del 60% de los venezolanos considera y sabe que Leopoldo es un preso político, es un preso del régimen. Y por otro lado, hemos encontrado solidaridad de todos los sectores del país. Nosotros hemos tenido oportunidad en este año de conocer hombres, mujeres, familias extraordinarias que han luchado con los valores, que siguen luchando a pesar
de las dificultades, de las inequidades, de las persecuciones. Señora Antonieta, usted ha dicho que pues su hijo es inocente. ¿De qué vale esa afirmación frente a una justicia que, según lo que cuestionan no solamente diferentes sectores de oposición en Venezuela, sino que también cuestionan diferentes ONGs defensoras de los derechos humanos a nivel internacional? ¿De qué sirve ser inocente ante una justicia que no entrega garantías en un proceso judicial? ¿Usted cree que en ese escenario será posible que Leopoldo en el corto plazo salga de prisión? Esa es una pregunta que yo no te puedo contestar. Es decir, nosotros estamos llenos de incertidumbre. El juicio de Leopoldo es un juicio injusto, no se le ha respetado el debido proceso. A Leopoldo se le ha violado su derecho a la presunción de la inocencia. A Leopoldo no se le han aceptado los testigos, las pruebas. Es un juicio injusto y no hay ninguna razón para que lo sentencien. Pero yo en este momento, como madre, no te puedo decir qué puede pasar. Pero al final yo estoy segura que la justicia va a prevalecer y no sé cuándo, pero Leopoldo va a estar libre. Y va a estar libre y va a volar alto para salvar a Venezuela. ¿Hasta dónde quiere usted que su hijo vuele por salvar a Venezuela? Muy alto, el cielo. ¿Muy alto? Sí, muy alto, el cielo. Ay, doña Antonieta, pues para nosotros, primero pues es un privilegio tener la oportunidad de dialogar con usted, pero también sabemos lo que representa para usted esta fecha en la cual se conmemora ese 18F, ese día en el cual su hijo entregó su libertad, pues prácticamente por defender unos ideales democráticos, una defensa de la democracia, lo llevó a él a una cárcel. Un año después, ustedes hoy miércoles salen a las calles a marchar, la veo vestida de blanco. ¿Qué representa ese vestido blanco con el cual usted estuvo hoy durante todo el día? Mira, el 18 de febrero, hoy hace un año, cuando Leopoldo llamó a la convocatoria que lo acompañaran en aquel video casero desde la clandestinidad, recuerden que él le pidió a todo el mundo que fuera vestido de blanco, representando una concentración, una protesta pacífica, la protesta de la paz. Hoy, un año después, estamos llamando a utilizar el blanco, la camisa blanca, utilizar un pañuelo, una tela, que vestir de blanco a Venezuela para representar la paz en busca de la justicia y la libertad de todos los venezolanos. Y por eso estoy vestida de blanco hoy, estuve vestida de blanco ayer y me he vestido mucho de blanco en todo este año. Señora Antonieta, ¿usted duerme tranquila? O sea, ¿usted cree que su hijo en este momento se encuentra en condiciones de seguridad? ¿O por el contrario, como muchos también lo han asegurado, cree usted que la vida de Leopoldo López corre riesgo mientras esté en esa prisión? Si me preguntas que si duermo tranquila, no. Afortunadamente yo siempre he sido una persona que ha tenido un buen sueño y eso recupera, pero estoy durmiendo de una manera muy distinta este último año. Y como te dije al principio de la entrevista, no estoy tranquila. No me siento bien, nos sentimos inseguros con respecto a la vida de Leopoldo y qué puede este régimen seguir haciéndole a Leopoldo, mi hijo. No me siento tranquila, tengo miedo por Leopoldo. Y Maduro le tiene miedo a Leopoldo. Por eso Leopoldo está preso. Cuando usted habla con él, cuando usted tiene la posibilidad de visitarlo, ¿cómo transcurre esa visita? ¿Cómo aprovechan ese tiempo tan cortico que les da prácticamente el régimen para estar juntos? Mira, cuando esto pase y veamos hacia atrás, podremos recordar que han sido momentos entrañables porque estar confinado en 4 paredes, ir con toda la ilusión de verlo, sabemos que ha estado encerrado, calcula tú de todas las cosas que se pueden hablar, que se pueden profundizar, cosas que la tareada vida de un político nunca lo permite. Yo siempre, desde que fue encarcelado, le echaba broma diciéndole,
Bueno, Leopoldo, no has podido ver sino a tu padre, tu madre, tus hermanas, tu esposa y tus hijos y tus abogados. Verdaderamente que te estamos viendo en este año más de lo que te hemos visto en los últimos 10 años. Y entonces él, con esa sonrisa tan amplia que tiene, se ríe y dice, bueno, mamá, debes estar muy contenta por eso. Le dije, bueno, por lo menos que te tengo aquí para mí sola y para tu papá y para la familia. No, mira, hablamos de todo, recordamos, hablamos de historia, hablamos del futuro. Y hay algo que yo quiero dejar muy claro. Leopoldo en este año de la cárcel sigue estando en una gran cercanía con el pueblo venezolano. Leopoldo sabe exactamente los padecimientos de este pueblo venezolano. Su conexión con el pueblo de Venezuela es profunda e inexorable. Él no hace sino pensar en Venezuela y esa es parte de las cosas que compartimos cada vez que lo vamos a ver. Señora Antonieta, con toda honestidad, usted me ha dicho que en ese último año usted no duerme tranquila y que claramente, como cualquier mamá, siente miedo de lo que puede suceder con la integridad de su hijo. Usted, si pudiese devolver el tiempo, ¿usted estaría de acuerdo con que él se hubiera dedicado a la política, a ese viacrucis que representa en Venezuela, a hacer política, a hacer oposición? ¿O hoy quizás pensaría en que su hijo sería quizás pues más feliz, o quizás le daría a usted más tranquilidad que se hubiera dedicado a cualquier otra actividad? Bueno, nosotros en la familia López Mendoza, una de las normas, de las reglas de nuestros 3 hijos es que cada uno escogía su propio camino y he contado con el apoyo de nosotros dos, de Leopoldo y yo, como padre y madre. Pero siempre comento que Leopoldo, de joven, de adolescente, siempre le gustaban los deportes de alto riesgo. Y bueno, yo creo que escogió el camino de la vida del más alto riesgo. Y sí, nos preocupa, siempre estamos viendo a ver qué pasa, cuál es el próximo paso, pero te quiero decir que nos sentimos sumamente orgullosos y admiramos la decisión de nuestro hijo de hace más de 15 años de haber tomado el camino de la política. Leopoldo es un servidor público, Leopoldo ama a su país y eso es lo único que él quiere hacer en su vida, es servir a su país. Él es un servidor público y él está feliz con esa decisión que él ha tomado de por vida y todos en la familia lo hemos acompañado con eso. Señora María Antonieta, ¿usted sueña con que su hijo algún día llegue a ser presidente de Venezuela? Ese no es mi sueño. Mi sueño es verlo en libertad lo más pronto posible, en su casa, con sus hijos, con su mujer, con sus labradores que tiene, que se los regalaron hace como 2 meses antes de entrar en Ramo Verde y no los ha visto. Se llaman Caracas y Coleo. Y el otro se llama Maratón. Estar él con sus 3 labradores, sus 2 hijos y su esposa. Yo sueño con eso. El destino dirá el resto. Mientras Nicolás Maduro sea presidente de Venezuela, ¿usted cree que él estará encarcelado? ¿O sencillamente la libertad de él depende directamente de que esté el chavismo o no en el poder? Una pregunta un poco difícil de responder, pero yo lo que sí te quiero decir que Leopoldo es un preso político de Nicolás Maduro. Eso lo ha visto así la comunidad internacional y el mismo presidente Maduro lo ha reconocido ya en 2 oportunidades. La última fue cuando ofreció a Leopoldo en canje por un terrorista que está en las cárceles de Estados Unidos. Él reconoció que Leopoldo es un preso político. Eso es lo único que yo te puedo responder. Señora Antonieta, ¿ustedes también son presos en este momento en Venezuela? ¿Ustedes también, como familiares directos de Leopoldo López, sienten una persecución por parte del régimen chavista? ¿O por el contrario, ustedes son libres dentro del territorio venezolano? No, no somos nada libres, nosotros somos perseguidos. Nosotros no tenemos libertad para hablar por teléfono, nuestras conversaciones son grabadas. Nosotros de vez en cuando notamos que nos están persiguiendo. Nosotros estamos totalmente encarcelados en Venezuela y somos también perseguidos por el régimen. Y en algún momento... Pero aquí vamos a estar.
en algún momento, exacto, eso es lo que quería preguntar. ¿Han pensado en algún momento en dejar Venezuela dentro de esas circunstancias? ¿En algún momento quizás Leopoldo les ha pedido eso en todas esas visitas? Porque imagino en mi condición de hijo que debe ser muy preocupante saber que nuestros padres están en peligro afuera. ¿Él cómo maneja esta situación? Bueno, eso te diré que no lo hemos conversado, él sabe las condiciones en que estamos, él nos conoce bien como familia, él conoce la fortaleza que tenemos y nosotros no vamos a dejar este país, no lo vamos a dejar, ni porque Leopoldo está en la cárcel ni por otras circunstancias. Nosotros ambos descendemos de dos familias absolutamente comprometidos con el futuro de este país, por ambos lados. Mi suegro estuvo exilado 16 años, su padre fue un perseguido del dictador Gómez. Por el lado de mi padre, y mi padre totalmente comprometido con Venezuela y con el futuro. Nosotros no tenemos miedo, y lo decimos, no tenemos miedo porque nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Nosotros estamos, como bien dice Leopoldo, mi hijo, del lado correcto de la historia. Señora Antonieta, para finalizar, quisiera que usted utilizara estas cámaras del programa La Noche en NTN 24 para darle un mensaje a esa comunidad internacional que estamos seguros hoy está al tanto de todo lo que está sucediendo en Venezuela, y aunque quizás algunos gobiernos guarden silencio, todos conocen la situación verdadera que está enfrentando Leopoldo López. ¿Qué le dice usted a la comunidad internacional, a los mandatarios del continente? Lo primero que quiero agradecer de nuevo a la comunidad internacional ha sido el acompañamiento que nos han dado, los pronunciamientos, el seguimiento al caso de Venezuela, a la violación de los derechos humanos, y a la región latinoamericana les digo, por favor, pronúnciense. No es un tema político, es un tema de democracia, de libertades de opinión, de libertades de expresión, de las violaciones de los derechos humanos. Necesitamos que nos acompañen, que levanten sus voces, que no sean silentes, que sigan el ejemplo que dio la Cancillería colombiana, que sigan el ejemplo que está empezando a dar Chile. Por favor, Venezuela necesita a sus hermanos latinoamericanos. Señora Antonieta, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al canal NTN 24. Vamos a estar acompañándola no solamente a usted, sino al resto de su familia por este difícil momento que están enfrentando, esa persecución que usted me ha denunciado en esa entrevista, y por supuesto en todo ese trabajo que van a continuar realizando al interior de Venezuela, valientemente al interior de Venezuela, para que su hijo en algún momento recupere la libertad. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a NTN 24 y nos estamos viendo.